Dios les bendiga, les habla el pastor Sergio Carvajal en un día más de la palabra de Dios. Vamos a estar escuchando un audio donde uno de los judaizantes de estos modernos, pues aclara varios puntos acerca de la religiosidad en la que han caído muchos y muchos han creído. Hoy estaremos viendo que, bueno, como dice la palabra, primeramente vamos a leer la palabra. A donde dice en San Juan 8:31. Vamos a leer el 31 y 32. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, para ser seguidores de Jesucristo, tienen que permanecer en su palabra, en su doctrina, en su enseñanza. No es la enseñanza de los judaizantes, porque esto se lo está diciendo Jesús a los judaizantes de ese tiempo. Y el plan de Dios no ha cambiado, el plan de Dios sigue siendo el mismo. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Porque recordemos que el estar practicando la ley es un yugo y es una esclavitud. Dicho mismo también aquí por nuestro Señor Jesucristo. Y así lo entendemos porque en el versículo 33 le responden los judaizantes a Jesús. Y dice, perdón, y le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Entonces, ven que ellos aceptaban lo que Jesús decía. No, no lo aceptaban. Y Jesús les dijo y le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Entonces, el Evangelio te lleva a que te arrepientas de tus pecados, no a que vayas a practicar ciertos rituales y ciertas fiestas. Entonces, para que vean que no hay, y usted puede leer todo el capítulo y verá que no hay fiestas en el Evangelio de Jesucristo. No recomendó ninguna, ¿ok? Entonces, comencemos con esto y oremos a Dios primeramente. Padre, me acerco delante de su presencia en esta hora, Señor, pidiéndole que como siervo inútil que soy, Señor, usted me use, que yo sea ese instrumento en sus manos, Señor. Le pido también, Padre, en esta hora, que sea usted, Señor, que sea usted, Padre, dándonos ese entendimiento. Yo pongo en sus manos, Padre, a todas las mentes y todos los corazones que van a oír esta palabra. Que sea de gran bendición, Señor Jesucristo. En esta hora, Padre, yo le pido que nosotros seamos en sus manos ese barro, Señor, que usted necesita. Y que seamos moldeables, Señor, a su palabra, Señor. Yo me dispongo ahorita en este momento a llevar este mensaje, Padre, que usted ha puesto en los corazones de mis hermanos. Pero también le pido, Señor, que sea usted quien trabaje en los corazones y en las mentes. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Ok, comenzaremos escuchando el audio y como les dije, voy a comenzar y voy a pausarlo en algunos momentos para reputar también lo que él dice. La crítica en las raíces hebreas como un movimiento que trata de predicar la salvación por las obras de la ley está sin fundamento escritural. Por el contrario, estamos tratando de predicar el verdadero proceso de la vida del creyente luego de ser salvo. Sin embargo, sí hay personas en las raíces hebreas que dan lugar a críticas bien fundadas debido a su comportamiento, vestidura, vocabulario, que ya no parece bíblico, parece nada más. Ok, ellos dicen que no hacen eso, que no predican que para ser salvo
no necesitas las obras de la ley. Yo le voy a demostrar después también a ustedes que sí lo sigue predicando, e inclusive él que hizo este video para reputar a otros que han caído en una religiosidad más profunda. Yo les voy a demostrar en otro video que sí predica él las obras de la ley para ser salvo. Entonces, esto aquí que él está diciendo es una mentira, pero sí las predica. Todo judaizante las predica. Del judaísmo. Lo que voy a decirles fue escrito por el pastor Ángel Gerber. Yo me lo encontré en Facebook, me gustó, quiero compartírselos. Estas son 15 características de un judaizante moderno. Número 1. Vestimenta ritual judía. No está mal usar el talit o los tzitzit, son bíblicos, pero todo lo demás que tiene que ver con una vestidura que parece más de rabino judío, eso no es para una persona que se quiere apegar a la escritura. Número 2. Cambios de nombres. Esto pasa muy seguido. Ya la gente no se llama Juan Pérez, ahora se llama Moshe Ben Israel o algo así. Entonces, ¿dónde está el fundamento bíblico? Número 3. Si le dicen que usted no es salvo cuando usted fue arrepentido de sus pecados, aún siendo cristiano, eso no es verdad. Usted tal vez estuvo engañado por mucho tiempo, porque el enemigo lo tenía así, pero Adonai conoce su corazón y él sabe el arrepentimiento que usted tuvo. Sin embargo, está llamado usted que cuando conoce la verdad a no quedarse donde está y dice, no, pues yo ya soy salvo, yo ya la hice. Porque no sabe usted lo que ha estado viviendo hasta este punto, no ha guardado los mandamientos. A pesar de que fue salvo, usted... ¿Se dan cuenta? Acaba de decir que él no necesita las obras de la ley para ser salvo, pero dice que usted no ha guardado los mandamientos. Entonces, predica las obras de la ley. Ustedes lo acaban de ver, que sí predica las obras de la ley y acaba de negar, no tiene mucho. Sigamos oyendo. Está perdiendo tal salvación por causa de que no la cuida con temor y temblor, es decir, no la cuida obedeciendo los mandamientos de Adonai. Por lo tanto, tiene que hacer teshuvah. Número 4. Ruptura. ¿Se dan cuenta? Ahí están las fiestas, ahí están las obras de la ley, y acaba de decir que él no lo predica y que no lo hace. Entonces no necesito otro video, se podría decir, para demostrarle que lo que se les está enseñando y se les está diciendo en estos momentos es verdad, lo que yo les estoy diciendo. Entonces, nosotros como cristianos e hijos de Dios que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, no necesitamos de eso, porque la palabra de Dios dice que los que le aceptaron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Esa es una. Número 2, no necesitamos hacer más nada porque la palabra de Dios dice claramente que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Entonces no necesitamos estar haciendo sacrificios para perdón de nuestros pecados, porque si Él habla de de las obras de la ley, Él tiene que hacer un sacrificio, ¿sí? Porque no existe el judaizante cristiano, no le existe. Y Él lo va a reconocer ahorita, dentro de un momento. No existe el judaizante cristiano. O es cristiano o es judaizante. Aunque luego ellos mismos se contradicen y caen en contradicciones. Ok, sigamos escuchando. Familiar o separaciones debido a que los familiares no aceptan las raíces. Eso no está bien. Yo entiendo, a mí también me sucede, yo entiendo que tus familiares te den la espalda por causa de predicar la palabra, pero tú no debes darles la espalda a ellos. Sí llegará posiblemente el tiempo donde a lo mejor tengas que rechazar muchas de las costumbres que hacías y que aún hacen ellos, pero eso no quiere decir que tú vas a dejar de amarlos o los vas a desheredar a tus propios hijos porque no quieren aceptar el mensaje. Tú sigue buscando, pero nunca le des la espalda a tus seres queridos. Ellos necesitan de ti y tú eres su mejor ejemplo. Número 5. Soberbia espiritual. La mayoría de las personas que están metidas en este camino son personas que están buscando mucho de la palabra, pero mientras no haya una humildad de Adonai, entonces vamos a empezar a creer que nosotros somos los únicos que sabemos todo y las demás personas están en ignorancia. Ojo, aquí él acaba de decir y está reconociendo algo muy, muy importante para el cristiano. Este señor está reconociendo que la gran mayoría de los judaizantes son soberbios. Y la Biblia dice, el mismo ahorita lo va a decir, que Dios al soberbio lo mira de lejos.
Ahora, se creen dueños de la verdad absoluta estas personas, porque para ellos recuerden que todo es católico y todo viene de la Iglesia Católica y que la Iglesia Evangélica viene de la Iglesia Católica cuando no es así. La historia demuestra lo contrario, que es la Iglesia Católica la que se separó y salió de nosotros. Entonces, sigamos adelante para que ustedes vean. Escuchen. Eso es lo peor. Es horrible, dice la palabra que Yahvé al altivo lo mira de lejos. Y esto pasa mucho entre las personas que guardan las, entre comillas, raíces hebreas. Se hacen muy soberbios por causa de que no hay un sometimiento a la voz del Ruach HaKodesh. Número 6. Romper con congregaciones e iglesias y otros hermanos ignorando que la sangre del Cordero nos hizo un solo pueblo. Una vez más, igual que... Nuevamente aquí está lo que yo les decía también. Si ya hay personas que no han logrado permanecer en el Evangelio y después pastores mismos que no han permanecido se regresan al judaísmo. Y la Biblia dice que aquel que poniendo las manos en el arado mira hacia atrás no es digno de mí. No puedes volverte a la ley. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que aquel que estando en la gracia se regresa a la ley, cae de la gracia y os desligáis. La palabra desligáis, se los he dicho muchas veces, significa repudio, carta de separación, ¿sí? Todas estas clases de cosas, lo que es repudio, separación. Entonces, si tú te estás divorciando y te estás alejando de Jesucristo, esto es algo muy terrible, porque le estás dando cabida al enemigo en tu vida. Congregaciones e iglesias y otros hermanos ignorando que la sangre del Cordero nos hizo un solo pueblo. Una vez más, igual que con la familia, yo lo comprendo. No con todos vas a tener comunión como hermanos, lo entiendo, está bien. Pero eso no quiere decir que tú no estás llamado a predicarle a tus hermanos de la congregación. Tal vez ya no vas a ir ahí, pero si llega uno a buscarte, predícale la palabra, Yahvé lo está llevando a ti. Número 7. Rituales, mezcla de sinagoga y de iglesia, confusión en los servicios, oraciones en hebreo, permanentes toques del shofar. Le digo, ya la gente nada más lo hace por costumbre. La gente piensa que si no oras en hebreo, Adonai no te está escuchando. Eso no es cierto, para nada. Les aseguro que si una persona sabe... Y aquí esta es otra de las contradicciones que ellos mismos tienen y dicen, porque sí es cierto. Por ejemplo, Ricardo Mojica, un judaizante panameño, dice que si tú no le oras a Dios, Dios jamás te va a oír si tú no oras en hebreo. En ningún aspecto dice, porque tú estás orando en una lengua mundana, cuando la Biblia claramente dice que fue Dios, Adonai, quien dio todas las lenguas. Y cuando las confundió, Él dio todas las lenguas, todos los dialectos del mundo, Dios los dio. Así que no existe el lenguaje mundano. ¿Me explico? Entonces lo que hay son malas palabras, que son groserías y todo eso. Pero el lenguaje mundano no existe. ¿Por qué? Porque si Dios dio esas lenguas no son mundanas, vienen de parte de Dios. Entonces, esta es una de las grandes mentiras que ellos mismos, ahorita este judaizante, está reconociendo. Sigamos escuchando. Todos los idiomas del mundo es Adonai. Él conoce nuestros pensamientos. No piense usted que ahora que conoce un poquito de hebreo, así es como debe orar, porque de otra forma Adonai no lo está oyendo. Eso no es verdad. Número 8. Hay gente que circuncida a sus miembros a cualquier edad y nada más para demostrar que dejaron el paganismo y que ahora pertenecen a Israel. Esto es controversial. Si usted es una persona que viene reciente del cristianismo, se va a asustar, pero... Bueno, la Biblia dice claramente que nuestra incircuncisión es Cristo, pero es para el que está en el Evangelio. No es controversial, no existe la controversia. La misma Biblia aclara que nuestra circuncisión ya para nosotros, y Pablo lo enseña en el libro de los Gálatas. Por eso es que también este señor habla de un video que dice, Pablo el judaizante como nunca lo habías visto. Pablo nunca fue judaizante porque nunca, en cambio, él estuvo combatiendo las raíces judaizantes. Entonces, esto es una gran mentira que este señor está diciendo. Entonces, eso sí es cierto, para guardar la ley
Tú tienes que estar incircuncidado. Es el primer mandamiento para poder guardar la ley. Entonces, este señor aquí no lo acepta y dice que ya nuestra incircuncisión es Cristo y todo eso, pero no es cierto. Para el que está en el Evangelio de Jesucristo, sí, la incircuncisión es Cristo en el corazón. Pero para el judaizante, como ellos que predican la ley como si fuera el Evangelio, entonces eso no es cierto. Ellos tienen que estar circuncidados. Así que no hay ningún tema controversial. La circuncisión no está, pues, abrogada. La circuncisión es un paso que se da después de ser salvo, movido por el Ruach HaKodesh. Sin embargo, no quiere decir que usted tiene que hacer esto para que lo salven, porque entonces sí estaría usted actuando como los Gálatas. Sin embargo, hay personas que lo hacen nada más por causa de que quieren sentirse mucho más israelitas que un gentil injertado, y eso no es bíblico tampoco. Número 9. Los líderes que se autotitulan rabinos, cuando Yeshua nos prohibió llamarnos rabí y que le dijéramos rabí a alguien más. La palabra rabí significa maestro, pero significa alguien grandioso. Entonces, por eso Yeshua dice, no le digas a nadie rabí. Número 10. Celebrar las fiestas hebreas con elementos del judaísmo rabínico, contrario a la fe del Mesías y basado en la Mishnah. Nuevamente, aquí está contradiciendo él mismo su misma enseñanza. Ya lo escuchamos que dicen que las obras de la ley por medio de las fiestas que hay, aquí lo está negando. Pero recordemos que allá atrás también lo negó y también lo aceptó. Entonces, no caigamos en su contradicción de él mismo, diciendo que sí, después dice que no. Entonces, eso es para que ustedes vean que bien fundamentadas estas personas no están y no son de un solo sentir, sino que pueden cambiar de pensamientos en cualquier momento y decirte en un momento que sí, después en otro momento decirte que no. Entonces, sigamos adelante. Esto pasa mucho en el Shabbat. Los viernes por la noche, entonces a usted posiblemente le han enseñado que debe poner unas velitas cuando caiga el sol, cuando se vean las primeras estrellas, que haga unas oraciones en hebreo, que ore usted por su esposa, que ore por sus hijos, que ore, y no es malo que ore por su familia. Lo malo está en que le enseñen que si no hace esas cosas el viernes por la noche, usted no estaría guardando el Shabbat. Eso no es cierto, porque no es bíblico. Que si usted no se toma un vasito de vino, se come el pan jalá, entonces no se guarda el Shabbat. Eso no es cierto. En ningún lado en la Escritura dice. Si alguien me lo puede decir dónde está en la Biblia, yo lo hago con toda libertad, pero no está. Y otros dicen, no, es que estamos celebrando la Cena del Señor. La Cena del Señor tampoco era eso. Entonces, no, nada de eso es bíblico. Y los Moadim también, digo el Shabbat porque el Shabbat es un Moadim, pero los Moadim también anuales. La gente quiere... ¿Se dan cuenta cómo él mismo se contradice? Cuando les conviene te dice que no, pero también te deja abierta la respuesta a que sí. Entonces él mismo cayó en una contradicción, aceptándolo y después negándolo. Entonces, para que ustedes vean que cuando uno les dice algo, no es mentira, son hombres de todo, no son serios y no están bien fundamentados por estar en la ley y no estar en el Evangelio de Cristo, como Cristo lo acaba de enseñar en San Juan capítulo 8 versículo 31. Permaneceréis firmes, y esto es lo que no están haciendo ellos. Hacer y deshacer de la manera judía porque piensan que ellos son los únicos que saben. Y ahora, no estoy diciendo que los judíos no saben, pero sí digo que le han metido muchas tradiciones babilónicas. Entonces nosotros debemos ser sabios y dejar que la Escritura sea la única que nos guíe. Número 11. Lectura de libros fuera de la Biblia, justificando que tienen explicaciones y estudios muy útiles. Por ejemplo, el Mishnah, el Talmud, los escritos de los sabios. Una vez más, no es malo que usted estudie como referencia algo de afuera, pero hay gente que ya rechaza el Brit Hadashah para irse al Talmud porque dicen, oye, ¿por qué voy a estudiar yo el Brit Hadashah si ese lo hicieron los cristianos? Si los judíos aceptan mejor el Talmud, yo mejor me voy al Talmud. Aquí con su servidor al menos no va a escuchar eso. Si de repente me oye citar alguno de esos libros, me va a oír explicarle por qué lo estoy haciendo, pero nunca, jamás, en ningún momento
Al mismo tiempo que tampoco voy a usar a Enoch o a Jacer como para esto, no voy a usar ni el Talmud, ni a Enoch, ni a Jacer, ni ningún otro libro no bíblico para darle doctrina. Solo los uso como referencias históricas y se acabó. Pero hay gente que busca su doctrina en esos libros. Eso no está bien. Número 12. Esta es una de las más tristes y serias características que le pasan a la gente que termina yéndose a judaizar. Y es buscar desesperadamente tener un antepasado judío nada más porque te apellidas con E y con Z al final, o con A y con Z. Por ejemplo, yo soy Díaz Álvarez y me dirían, oye, tú eres judío porque tu apellido Díaz y tu apellido Álvarez dicen que eres judío. Pérez, Martínez, González, Velázquez, Hernández, López, es decir, prácticamente la gran mayoría de los apellidos patronímicos latinoamericanos o hispanos son apellidos que llegará gente que le va a decir, es que tú tienes sangre judía, y buscan por todos lados encontrarse un porcentaje de 0.00001% de ser judíos, y con eso ya sienten que son hijos de Adonai, mucho mejores que cualquier otro. Pero la palabra claramente lo dice, que nosotros somos salvos no por voluntad de hombre, ni por voluntad de carne, ni de sangre. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el verdadero evangelio y no es ley. ¿Conocen la verdad? Por supuesto que sí. Este es el verdadero evangelio que él está diciendo aquí él. Porque aquí él lo explica. Y es por medio de Jesucristo, no es por nada de obras, ni por medio de ley, ni nada. Escúchelo. Y no lo aceptan. Sino de Adonai, que nos quiso hacer sus hijos. Entonces, ¿para qué hacer todo eso? ¿Para qué afanarnos en esas cosas? ¿Para qué predicarle a la gente eso? Número 13. Los líderes se jactan de hablar y leer en hebreo, pero frente a alguien de Israel se les olvidan las palabras o se excusan que saben solo algunas pocas palabras de la Torah. Bueno, eso también pasa mucho. Ya no hablan español, ya no hablan hebreo, hablan hebreñol o algo así. A veces, hermano... Esta es la ridiculeza que les digo. Se ponen como maestros de hebreos y como muchas cosas, y te das cuenta después que no es lo que ellos dicen, no es ni lo que ellos piensan, y y al rato termina confundido en esa secta. ¿Te imaginas? Terminas hablando ni hablando en hebreo ni hablando luego el español. Hablas hebreñol. Pero bueno, allá los que están en esa secta. Con todo respeto, porque muchos me dejan comentarios, a veces no les entiendo. Yo uso palabras hebreas, pero no para mi vocabulario normal. Yo trato de que usted me entienda. Si me oye hablar alguna palabra hebreo, siempre lo he explicado, es para dar un contexto profundo de la palabra o del concepto, pero en su mayoría trato de, por lo general, hablar en el idioma en el cual me puedan escuchar todos. Solamente cuando es un caso muy, muy específico trato de usar una palabra hebrea, pero siempre uso el contexto. Número 14. El uso y el abuso de danzas hebreas o danzas mesiánicas. Eso también pasa bastante, ¿no? Ya todo el mundo quiere oír pura música hebrea. Y se lo dice uno que es músico. No estoy diciendo con esto de que adoremos a Adonai con cualquier género de música. Estoy totalmente en contra de eso. Creo que hay un género que a Adonai le agrada. Y estoy de acuerdo también que la música mesiánica es una música que es agradable a sus oídos. Pero pensar que si no adoras de esa forma Él no te escucha, yo no lo podría decir. Entonces hay gente que ya se llena de todo esto y adoran las congregaciones con todo lo judío y las estrellas de David. Sin embargo, no es la estrella de David, es la estrella de Renfán, por cierto. Bueno, aquí está equivocado porque supuestamente él habla acerca de la estrella de David, diciendo que no es la estrella de David, que es la estrella de Yampam, o sea, del diablo, para que me entienda usted bien. Bueno, recordemos que el enemigo ha usado ciertas partes también de símbolos mesiánicos o judíos para confundir a la gente, pero no quiere decir que porque el diablo ya los use, quiere decir que por eso ya la estrella de David es del diablo. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede tomar como eso? Que no, por una simple y sencilla razón. Las cosas las hizo Dios, sí, y el hecho de que el diablo ocupe una imagen de esa estrella para hacer sus rituales, no quiere decir que por eso la estrella pertenece al enemigo. El enemigo no puede hacer, no hay que pueda hacer una estrella.
Si esa estrella la dejó Dios como señal desde el día de su nacimiento. También, entonces, y si el enemigo estuviera ocupando el símbolo de la estrella cuando nació Jesús, pues entonces la estrella, eso es una mentira, eso es algo que Dios dejó. Que el diablo se haya estado ensuciando el emblema del rey David, no quiere decir que es la estrella, no sea de David, claro que sí es. Nada más que pues el enemigo trata de ensuciar todo para que tú no creas. Y muchos de estos judaizantes han caído en ese engaño. Sigamos escuchando. Y entonces creen que si no danzan de esa forma, entonces nadie los va a escuchar o nadie los va a ver en los cielos. En la escritura no está registrado en ningún lado que adoraran en el templo. David, que es pues nuestro ejemplo principal de danza, lo hizo afuera del templo, no adentro. Número 15 y último punto de personas que ya parecen más judaizantes de lo que parecen israelitas, es la búsqueda del misticismo. Hay muchas personas entonces que se van a estudiar el... Ojo, el misticismo es brujería, hechicería, eso es el misticismo. Así que si usted me está diciendo, es que las raíces hebreas, las raíces judaizantes no tienen, no están usando la brujería estas personas, por supuesto que sí. Porque en la brujería y en la hechicería hay libros místicos, ¿sí? Y aunque muchos dicen, es que es un libro de la Biblia, que es de la Cábala y de todo eso. Recordemos que muchos de los judíos en el Antiguo Testamento practicaron la hechicería y la brujería. Israelitas, es la búsqueda del misticismo. Hay muchas personas entonces que se van a estudiar el Zohar, la Kabbalah, el Midrash o figuradas revelaciones personales de parte de Elohim, o ellos creen que es Elohim, y empiezan a dejar lo que es la Torah. Si usted está siguiendo alguno de estos libros o conoce a gente así o está escuchando palabra de esas personas, hermano, deje de hacerlo. Yeshua dice en Apocalipsis 2:9 que conoce los insultos de los que se hacen llamar judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No somos... Ojo, aquí acaba él de lo que dice en el libro de Apocalipsis. Eso es cierto. Es un insulto y es una grosería que usted se llame judío si usted no lo es. Es un insulto. Entonces, el hecho de que muchas veces una persona no diga, es que yo no estoy diciendo que soy judío, no. Pero al estar haciendo lo que hace un judío y guardando lo que guarda un judío, pues tú le estás diciendo a Jesús con tus hechos que tú eres un judío y que por eso estás haciendo lo que estás haciendo. Vaya yo a creer que no puedan comprender esto los judaizantes. Él lo acaba de decir y lo acaba de aceptar que es un insulto a Dios que tú le digas eso a Dios. Escuchémoslo y lo regresé tantito para que ustedes escuchen bien que es un insulto. Entonces, por esa razón Dios dice que los que le aceptaron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando usted acepta a Cristo, usted es llamado hijo de Dios, no judío. Y como lo he dicho en otros videos, usted si es judío en el espíritu, no en la carne. Y por lo tanto, usted no está obligado a guardar la ley, ni a incircuncidarse, ni nada de eso. Escuchemos de nuevo. O conoce a gente así, o está escuchando palabra de esas personas, hermano, deje de hacerlo. Yeshua dice en Apocalipsis 2:9 que conoce los insultos de los que se hacen llamar judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No somos llamados a salir de las tradiciones cristianas para irnos a las tradiciones judías por más bonitas que parezcan serlo. Ello solamente nos traerá mayor condenación. Si usted está... Ojo, acaba de reconocer que si usted sigue en las fiestas y todo eso y guardando la ley, le trae condenación. Dicho por su propia boca de él y usted lo oyó. Si usted quiere seguir en eso, adelante. Pero él lo acaba de reconocer y lo acaba de salir de su boca. Es su decisión, mi hermana, mi hermano.
Si después de usted estar libre de todo eso y que Pablo lo enseña en el libro de los Gálatas y usted quiere estar ahí, adelante, es su decisión. Pero no va a decir, no hubo nadie que no me dijera. Si Dios permitió que esta verdad salga a la luz, es por algo. Y es para decirle y para demostrarle a usted que esas personas no están bien, están mal. Viendo en su iglesia o usted mismo está haciendo alguna de estas prácticas, déjelas, arrepiéntase, vuelva a Yeshua, vuelva a la Torah nada más. Bueno, como ustedes lo acaban de oír, el video terminó, pero una cosa es importante. Volvemos a la Biblia. En San Juan 8:31 dice, la verdad os hará libre. Y dijo entonces Jesús a los judíos, a los judaizantes, que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ok? Va usted a ver que usted puede leer todo el capítulo. Vamos a leer una buena parte para que ustedes me entiendan, que no hay un solo versículo que señale a la ley de las tradiciones, pero sí se encuentra la ley moral. Entonces, vamos a leerlo. Dicen, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Los judaizantes, y le respondieron, el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús les vuelve a decir, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. ¿Sí? Usted me va a decir, pero aquí no se encuentra que el que esté practicando las leyes o toda esa clase de cosas es malo. Eso lo encuentra usted en el libro de los Gálatas. Y el libro de los Gálatas no trae otro evangelio, sino este que está trayendo Jesucristo a los judaizantes. Versículo 35, y el esclavo no queda en casa para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, Dios se puede libertar de él, de lo que es el pecado, que es una esclavitud también. Claro que por supuesto que sí, porque también la ley es una esclavitud, dice la palabra de Dios. Y sois descendientes de Abraham, dice, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en ustedes. Hasta el sol de ahorita, todos los que están en las raíces hebreas o en cualquier iglesia judaizante, la palabra y el evangelio de Jesucristo nunca ha tenido cavidad en ellos. Esa es una gran verdad. El evangelio ellos nunca, por eso es que tú los ves siempre guardando la ley. Dice versículo 37, volvemos a leerlo. Sé que sois descendientes de Abraham. Dios se los está reconociendo que sí son descendientes de Abraham, dice. Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces, vemos que Jesús les está diciendo, ustedes oyeron lo que han oído de sus padres, dice. Pero yo lo he visto de mi Padre. O sea, Él ha sido testigo presencial, Jesús, de lo que había hecho su Padre. Pero ellos nunca lo entendieron. ¿Sí? Del trato que habían tenido ellos con el Padre de Jesús, Jehová de los ejércitos. Entonces, y eso lo vemos porque dice esto, sois de vuestro padre el diablo. Y respondieron y le dijeron, vuestros padres es Abraham. Y Jesús les dijo, ¿fuisteis hijos de Abraham? ¿A las obras qué? ¿A las obras de Abraham? Las obras de Abraham harían, dice. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero no las hacen, dice. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os habla de la verdad, y la cual no han oído, dice, de Dios. ¿No hizo esto Abraham? O sea, Jesús les estaba diciendo que ellos no entendían
lo que Jesús les estaba trayendo. Pero ahora procuráis matarme, dice. A mí, hombre que os ha hablado de la verdad, dice. Y vemos que la verdad no viene por tradiciones ni por nada de las obras de la ley. ¿Cuál he oído? Dice, ¿cuál he oído de Dios? ¿No hizo esto Abraham? Dice. O sea, Abraham ciertamente tuvo obediencia a Dios en su tiempo y no hacían lo que los judaizantes hacían. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido, he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, dice. Entonces, no estaban en Dios, estaban en la ley, y por eso a Dios nunca le dieron cavidad, porque nunca conocieron a Dios y nunca lo aceptaron. Versículo 43, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. No podían escucharlo, no lo soportaban, no lo aguantaban, porque lo sacaba de todo lo que ellos venían practicando desde allá atrás. Versículo 44, y vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira suya, habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces ellos no estaban haciendo lo que Dios les estaba pidiendo, estaban haciendo lo contrario. Versículo 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye, por esto no las oíd vosotros, porque no soy de Dios. Así de simple, no son de Dios. Versículo 48. Y respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Fíjese hasta dónde llegaron los judaizantes de ese tiempo. Y Jesús les respondió cuando ellos lo llamaron que tenía demonio. Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me honráis. Vosotros me deshonráis, dice. Versículo 50, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga, dice. O sea, Dios no andaba buscando nada de eso. Jesús lo que quería era que a él se le diera el reconocimiento que él era el Hijo de Dios, pero también el principal era que ellos conocieran el Evangelio, era lo principal. Versículo 51, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ojo, el que guarda su palabra. Y verán que no encuentras una sola. En el Nuevo Testamento no vas a encontrar una sola obra de la ley, que fiestas de Hanukkah, que panes sin levadura, que celebrar Pesach. No vas a encontrarlo. Versículo 51, volvemos a leer. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Versículo 52, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tenemos demonio. ¿Conocemos que tienes demonio? Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que vuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? ¿Quién te hace a ti mismo? Y Jesús respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Y si yo me glorifico, mi gloria nada es, dice.
Es mi Padre, es el que glorifica y el que vosotros decís que es de vuestro Dios, dice. Pero vosotros no le conoceréis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Y Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir el día, y lo vio y se gozó, dice. Y entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, dice. Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se encendió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Jesús pasó por en medio de todos ellos. Entonces, como ustedes se habrán dado cuenta, no hay unas fiestas solemnes que Jesús haya recomendado. Y hemos tocado varios versículos de los cuales los judaizantes dicen que es para guardar fiestas y todas esas clases de cosas. Como ustedes se habrán dado cuenta, permanecer en la palabra de Dios no es fácil. Y si han tenido un rechazo los judaizantes antiguos, imagínate el rechazo que deben de tener ahorita en estos momentos el judaizante moderno. ¿Ok? Entonces, por mi parte ha sido todo. Que Dios me le bendiga y le guarde. Suscríbase a nuestro canal. Comparta, por favor, se lo ruego, se lo suplico para que esta palabra siga llegando a más casas, a más corazones y esto sea de gran bendición. Por favor, compártalo y sea parte de la bendición. Yo no les pido dinero, simplemente les pido que oren por mí para que Dios me bendiga y pues ustedes puedan hacer algo por mí de esa manera. Yo no vendo el evangelio, ni estoy pidiendo dinero, ni nada de eso. Simplemente le pido eso, que me lleven sus oraciones y que Dios me bendiga. Y dándole las gracias a Dios por todas las cosas. Gracias por mi parte, ha sido todo. Suscríbase, les repito, y comparta para que esto sea de gran bendición y llegue a más personas y las demás conozcan la verdad y sean verdaderamente libres. Que Dios me les bendiga y les guarde. Hasta otro día más de la palabra de Dios.